Soy María de Lourdes Rodríguez Campuzano y vengo a presentarles esto que tiene que ver con el proyecto que estamos nosotros realizando en la parte, digamos, aplicada o en la parte de investigación tecnológica. Bueno, el trabajo se llama el modelo psicológico de la salud y la diabetes y está un poquito más centrado, digamos, en los fundamentos de lo que hacemos. Somos varios en esta línea y bueno, estamos trabajando en esto. El modelo del que partimos nosotros es en el modelo teórico general, es el modelo interconductual que se propuso por Cantor hace rato ya y que desarrollaron Rives y López en 1985 y ahí están fotos que no sé qué tan recientes, creo que no tanto, pero bueno. La siguiente, por favor. El modelo es muy interesante porque Rives propone que para poder intervenir o incluso investigar en cualquier campo de inserción profesional, él dice que se requiere una interfase. Y un ejemplo de esta interfase es el modelo de salud. Entonces es un poquito complejo explicarlo, bueno, no complejo, sino tardado, pero este modelo lo que hace es, por un lado, nos está identificando los elementos que son pertinentes al estudio de la salud desde la perspectiva psicológica. Obviamente la salud como categoría es ajena a la psicología, estamos hablando de un campo predominantemente médico, predominantemente biológico, pero como todo problema social, pues hay una dimensión psicológica y esa pues es el comportamiento, lo que la gente hace, lo que la gente deja de hacer. En todo problema de salud va a haber esta dimensión psicológica, así se trate de una gripe, vaya, porque el lavarse las manos, el usar un cubrebocas, el exponerse a cambios de temperatura, todo eso está relacionado y todo eso es comportamiento. Entonces, lo que él identifica es, por un lado, un proceso. Es muy interesante porque el proceso se origina pues prácticamente desde que nacemos y dice que este proceso se identifica a través de estilos interactivos y a través de la historia de competencias. Estamos hablando en términos generales de tendencias que se van desarrollando conforme aprendemos a tratar con el mundo. Esta historia se va a reflejar también en una historia de capacidades, de competencias para lidiar con la situación que se nos ocurra, en donde tengamos que producir algún resultado, tener un efecto, dar una solución, dar una respuesta correcta, todo lo que nosotros conocemos como capacidad, conocimiento, experiencia. O sea, la historia obviamente va a ir modulando estas capacidades. Estos dos aspectos psicológicos que forman parte del proceso de la salud afectan la modulación biológica por las contingencias. Hay una relación ahí entre lo que sería la psicología y la biología. Nosotros, no sé, incluso en alguna época, hace mucho, se hablaba mucho de un experimento de monos ejecutivos. Yo no sé si lo recuerdan, que estaban bajo un programa, creo que de supresión condicionada, y el que tomaba la decisión de evitar o de escapar era el que acababa con úlceras, ¿no? O sea, las contingencias definitivamente tienen un efecto en la modulación biológica. Y claro, nosotros con nuestras competencias o no también afectamos. O sea, pensemos en términos de, no sé, gente que está trabajando como controlador aéreo, en contingencias de presión, de toma de decisiones continuas, y habrá gente que probablemente no tenga tanta capacidad para estar enfrentando esto día tras día y acabe enferma, y hay gente que probablemente no le ocurra, ¿no? Bueno, esto sería parte del proceso, y este proceso psicológico va a tener resultantes. Estos resultantes son, por un lado, nuestra capacidad se va a reflejar en términos de lo que le llama Emilio conductas instrumentales de salud, que pueden ser preventivas o de riesgo. Y estamos hablando de acciones muy concretas relacionadas con la salud, que pueden ser desde, no sé, lavarse las manos, como decía, todas las cuestiones que tienen que ver con higiene personal, ponerse una vacuna. Todo eso serían conductas instrumentales de salud. Tiene que ver, por supuesto, con nuestra información, con nuestras competencias generales. Y estas conductas pueden afectar la vulnerabilidad biológica. O sea, el hecho de que nosotros consistentemente nos estemos dando conductas de riesgo, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre? Todo el tiempo estamos exponiéndonos a cambios de temperatura, pues nos puede hacer más vulnerables, de acuerdo a este proceso, a tener enfermedades de tipo respiratorio.
Bueno, estas conductas instrumentales preventivas y o de riesgo también van a desembocar ya como resultante y relacionado con todo el proceso de la salud en que existan patologías biológicas o no existan. Y bueno, por último, ya cuando hay una patología biológica puede haber conductas asociadas, ¿no? Desde, por ejemplo, cambios en estados de ánimo que pueden ser consecuencia de la patología biológica, cambios de comportamiento como impedimentos de tipo móvil, dolor, etcétera, que todo esto ya se asocia. Y ya no hablemos de adherencia o de las relaciones familiares cuando existe una enfermedad crónica, todo esto ya son conductas asociadas a enfermedad. Bueno, nosotros basados en este modelo decidimos incursionar en el terreno de la diabetes desde esta perspectiva tecnológica con la intención de buscar mejorar los aspectos psicológicos del diabético y sobre todo lo que sería la prevención de complicaciones. El modelo también es muy interesante, no solo porque identifica un proceso y un resultante. En lugar de decir, está pasando esto o la gente se enferma por sus creencias o no se enferma por sus creencias o atribuírselo a algo en particular, identifica un proceso que viene desde la historia y las resultantes y nos dice además nuestro nivel de, como psicólogos, de intervención, que sería la prevención fundamentalmente primaria, que está de este lado cuando todavía no hay ninguna enfermedad, secundaria, terciaria, cuando hay una enfermedad incipiente, que sería la secundaria, o un riesgo altísimo de enfermedad, y terciaria, cuando la enfermedad ya existe y estamos tratando de o evitar complicaciones más graves o de mejorar la calidad de vida. La siguiente. Bueno, pues ya lo dije, pero aquí está. Bueno, el nivel primario, les decía yo, antes de que haya un diagnóstico. O sea, por ejemplo, un terreno fértil para prevención primaria de cualquier enfermedad, yo creo que son los niños sanos. El día que nosotros podamos intervenir con niños sanos en términos de prevención primaria, otra cosa va a ser, ¿no? Pero bueno, ese sería el nivel primario. Ahí dice nivel secundario, atención inicial a la enfermedad, con una enfermedad incipiente, recién diagnosticada, cuando no está tan complejo el asunto, y el terciario que ya viene con el objetivo de evitar secuelas invalidantes. Entonces es muy interesante porque el modelo incluso no solo nos delimita estos son los factores psicológicos que hay que atender, sino estos serían nuestros niveles de inserción profesional en el campo. La siguiente. Y les decía yo que con esta idea pues entramos a lo de diabetes. ¿Por qué entramos a diabetes? Bueno, hay muchas razones, incluso de índole, ¿qué será? Les digo yo, luego la vida nos pone la charola encima y pues hay que tomarla, ¿no? Y pasó así. Pero la diabetes es una de las enfermedades más importantes que hay ahora, es de las que está cobrando una cantidad de vidas tremenda. Yo no sé si se oía antes lo de la diabetes infantil y la diabetes del adulto. La nomenclatura ya cambió, es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, básicamente porque hay otros tipos de diabetes. Pero la tipo 2 es la que se dice que se adquiere y que se adquiere por hábitos. Esa tipo 2 se suponía no les daba a los niños. No, pues ahora claro que les da a los niños, ¿no? O sea, hay muchos factores de riesgo para la diabetes y si ustedes ven, no lo vamos a leer, pero está apanicante las estadísticas y las predicciones con relación a lo que puede ocurrir con la diabetes. Se espera que en unos años estemos hablando de 25 o 30 millones de diabéticos en México, con el costo que implica para las instituciones de salud, por un lado, pero el costo que tiene para la persona que lo padece, para las familias que lo padecen, es una cosa tremenda. Y todo el mundo coincide en que la piedra angular del tratamiento del diabético es la adherencia a su dieta. O sea, más que los medicamentos, más que la herencia, porque hay muchos factores de riesgo, lo básico para prevenir es que el diabético se adhiera a su dieta. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, comer saludable. Entonces, bueno, pues ahí obviamente entramos nosotros porque comer de cierta manera o no hacerlo, ahí sí es un factor de tipo psicológico y resulta ser el más relevante en esta enfermedad. Y claro, no podía faltar, pues nosotros ya para aterrizar el modelo de salud, si es un modelo interfase, necesitamos una metodología. Y utilizamos una metodología que se llama análisis contingencial, que también, bueno, esto es un asunto largo, pero el análisis contingencial es una metodología especialmente diseñada desde esta óptica interconductual
para poder hacer análisis de comportamiento individual y cambio de comportamiento individual. Las categorías del análisis contingencial nos permiten incluso pensar en investigaciones, nos permitirían pensar en diseño de instrumentos, nos permiten hacer el análisis de lo que sería relevante para todos los aspectos psicológicos del paciente diabético. Para lo que hemos estado haciendo, es un poquito lo que les decía, nos permite hacer detección, nos permite formular preguntas de investigación. Le puse en inglés, le puse prevention. Bueno, pero todos entendemos. Nos permitiría entrar en la función de prevención o en la de desarrollo o en la de intervención. Nosotros usamos el análisis contingencial, que es una metodología bien interesante. Hasta cuesta trabajo decir de qué les hablo aquí, del análisis contingencial, del modelo de la salud. Pero bueno, esta metodología nos permite entrar a cualquier campo donde haya comportamiento humano, o sea, cualquiera. Por ejemplo, en el campo de la salud se puede entrar con diabetes o se puede entrar a estudiar cualquier enfermedad en términos de investigación, de desarrollo, de prevención o en cualquier otro, ¿no? En deporte, ahora que hay tantos campos de la psicología y que si nos descuidamos aumentan y van aumente y aumente, podríamos entrar en el de deporte, en el de la educación, en el forense, en el campo de trabajo. O sea, no es una metodología, y hago un poquito la aclaración porque luego la gente piensa que el análisis contingencial, cuando se ha escuchado de eso, es clínico. No, no es clínico, es una metodología que sirve para analizar el comportamiento donde quiera que éste se encuentre. Ay, qué bonito. Bueno, va la siguiente. Y para lo que voy a platicar brevemente, estos son los pasos del análisis contingencial cuando se usa como metodología, que no sé ni por qué los puse porque no pretendo explicarlos, pero bueno, es el sistema microcontingencial, el macrocontingencial, génesis, que estas serían las partes, digamos, que nos permiten identificar un comportamiento. Luego se hace análisis de soluciones cuando se va a cambiar y ya se planea, se aplica y se evalúa el programa que uno haya elegido aplicar. En el caso de nuestras investigaciones estamos basados ahorita en lo que sería el sistema microcontingencial, que tiene 4 categorías. Uno son las morfologías de conducta, la forma en que la persona se relaciona, ya sea con objetos, con otras personas, con circunstancias de su medio. A esto le llamamos morfologías de conducta. Situaciones es como el contexto de tipo disposicional en que la gente se relaciona. Y estamos hablando de la circunstancia social en que se relaciona, de lugar o lugares, de objetos o acontecimientos físicos que hagan más probable una relación. Estamos hablando de la conducta socialmente esperada, de la capacidad para poder ejercer esa conducta socialmente esperada. Estamos hablando de propensiones, entendiendo con ello condiciones emocionales, condiciones biológicas, conmociones emocionales incluso, lo que serían inclinaciones, que son gustos y preferencias, y tendencias. Todo esto, que es un poquito nuestra historia reflejada en cierto momento y el contexto ambiental situacional, están haciendo el contexto de la relación. En el caso del paciente diabético, y si consideramos y partimos de que el problema angular es la adherencia a la dieta, bueno, pues estaríamos pensando que las morfologías de conducta tienen que ver con qué come, a qué hora come, cuánto come, si come todo el día, si come de manera ordenada, si come por horario. Estaríamos hablando de todo esto. Y por supuesto las porciones que come. Esta forma de comer del diabético para nosotros es la conducta, digamos, a cambiar, a estudiar y a cambiar. El contexto valorativo, el contexto situacional con el que la gente come también. O sea, hay cosas que es muy curioso, pero luego no se estudian tanto, como por ejemplo, qué tan probable es que la gente coma en un lugar determinado, ¿no? O qué tan probable es que coma si ve algo que con una presentación muy bonita con respecto a si ve una comida ahí que, no sé, se ve fea, ¿no? O que bajo cierto estado de ánimo, que se enoja y come, o que está muy contento y como está muy contento, o muy aburrido y come. Entonces, algunas de estas cosas
obviamente la literatura las ha estudiado, pero hay otras que no, ¿no? Mucho de por ejemplo, del contexto situacional, no está reportado en la literatura. Nosotros nos hemos pasado buscando rato a ver con qué antecedentes tenemos de esto, y prácticamente no hay. O sea, en la literatura se le da mucho peso a lo que sería el estado emocional, que sí, claro, es parte del contexto, pero, por ejemplo, nadie le da peso a la circunstancia social o a los objetos que puede haber o a lo socialmente esperado. Y, bueno, pues vivimos en México, sabemos lo que es la comida para los mexicanos, ¿no? Es, aparte de todo, una manera de relacionarse con los demás. Es una manera de halagar al otro, es pretexto, fiesta, comida, o sea, muchas de las cosas giran alrededor de la comida y no se ha estudiado mucho el impacto de esto. El modelo de salud y particularmente estas categorías pues nos permiten a nosotros ver este mismo fenómeno de adherencia a la dieta, pues no sé, ¿no? Viendo probablemente cosas que no todo el mundo ha visto o viendo otras cosas de otra manera. Bueno, por último, en el caso de los efectos, que también es categoría del sistema microcontingencial, aquí, bueno, para nosotros lo relevante del efecto es el daño que puede estarle haciendo al diabético comer de una manera inadecuada o poco saludable. Entonces, bueno, con estas bases platicadas rápidamente, lo que hemos estado trabajando en mi línea es justamente buscando la manera de, bueno, buscando investigar el efecto de algún programa de intervención en la adherencia a la dieta. Entonces, partiendo de todo esto lo diseñamos, ahí estuvo lo interesante en el diseño, en decir, a ver, bueno, la gente come mucho, el diabético normalmente come mal, ¿no? O si, yo creo que si no estarían diabéticos. Es casi un hecho que el comer de manera poco adecuada, y si a eso le agregamos la edad, la herencia, etcétera, les podría decir que van derechito a la diabetes. Entonces estábamos pensando nosotros a ver qué tipo de conducta es comer de manera poco saludable. Y nos enfrentamos con esos comportamientos que cuesta trabajo alterar, porque nosotros desde esta perspectiva lo vemos como comportamientos que son conductas instrumentales de riesgo indirectas. El modelo de salud así lo vería, como una conducta instrumental de riesgo indirecta. ¿Por qué? Porque no hay un efecto nocivo a corto plazo, porque es como cuando la gente trabaja en un ambiente tóxico y más bien es la exposición gradual la que va generando daños en el organismo. Lo mismo pasa con el comer de manera poco saludable. No es así, me comí 4 rebanadas de pastel de chocolate y me da diabetes, no. Esto es como muy gradual y entonces es muy difícil cambiarlo porque estamos batallando contra el efecto placentero inmediato que nos proporciona un buen platillo. A todo mundo, qué horror. Contra lo que puede ser el daño a la salud a mediano o largo plazo. Entonces es como muy difícil, ¿no? Mover esto, tenemos que diseñar cómo le hacemos. Y luego pensar, bueno, todo el mundo nos hemos o conocemos gente, o capaz que muchos de nosotros o de ustedes, tendría que decir yo con toda justicia, son así y son muy disciplinados y son muy ordenados y no sé, ¿no? Incluso hay gente que es vegetariana, o sea, de que se puede, se puede. ¿Cómo le hacen nosotros a que aspiraríamos a que la persona, en lugar de comer respondiendo a la condición aquí y ahora de lo rico de la comida y todo lo que están comiendo los demás, más bien responde en función de el no debo comer y de la información que él tiene? Claro que para que pase esto se requiere de muchas habilidades. Entonces, lo que fue muy interesante fue diseñar el programa, insisto, partiendo de la literatura, de la experiencia y de la teoría. Entonces, no estamos inventando nada de técnicas, sino más bien eligiéndolas con el criterio del efecto que pudieran tener en la adherencia a la dieta, y diseñamos un programa con 4 técnicas. Muy simple, porque a veces que estando en el campo aplicado no es fácil, no es fácil investigar. Nosotros, por ejemplo, bueno, obviamente tenemos que trabajar con diabéticos, entonces la muestra pues ya es intencional, voluntaria. Y luego, bueno, pues vamos a buscar a los diabéticos. Es una desazón más,
porque no es tan fácil, o sea, en los centros de salud no es tan fácil que nos abran las puertas. El problema empieza desde el poco cuidado que tiene la gente sobre la salud, entonces se emocionan un día, pero luego ya no van, se apuntan y no aparecen. Es difícil, ¿no?, conseguir esta muestra intencional voluntaria. Y entonces desde ahí nos enfrentamos con el asunto. Pero bueno, hicimos un diseño muy simple, pretest, posttest, y estábamos hemos estado midiendo algunas variables antropométricas que nos indican, serían como mediciones un poco más objetivas de la adherencia, que tienen que ver con el peso, con el nivel de glucosa en sangre, que claro, es fluctuante, pero igual, ¿no?, nos enfrentamos con el problema de, les hago pruebas de laboratorio, pero ¿con qué dinero? Y uno abre la cartera y, no, pues les hacemos mejor con el glucómetro, ¿no? Entonces está eso, está el peso, está la talla, está el IMC también, estamos midiendo el índice de masa corporal y aparte una serie de instrumentos, incluso alguno de ellos lo diseñamos nosotros, está confiabilizado y está por validarse, que tiene que ver con la influencia de disposiciones, de lo que les decía de la situación, de este contexto situacional. Y estamos evaluando habilidad social y estamos evaluando, ¿qué más evaluamos? Pues me parece que ya. Y las técnicas aplicadas y conocimientos, la información que tienen sobre su enfermedad. Entonces, el programa era ese pretest con los instrumentos y las medidas antropométricas, luego damos una primera técnica de información intentando que no sea la información pasiva repetitiva, sino que sea una información que acabe en algo práctico para que ellos puedan incorporar la información como práctica en su vida cotidiana, porque sí está muy dicho que la información como tal es condición necesaria, pero no suficiente para el cambio. Y yo creo que a muchos nos consta, ¿no?, que hace ejercicio, sí, mañana, que es saludable, que sí, pasado, ¿no?, que no te comas eso, no, ya mañana, palabra que ya mañana no como eso. Entonces, a veces tenemos la información, pero no es suficiente, pero es peor si no la tienen. Bueno, entonces es información, las técnicas, habilidades sociales. ¿Por qué? Porque les decía yo, la competencia social es muy importante en el caso de la adherencia, porque no saben la cantidad de casos donde, pero ¿cómo crees si te hice el pozole especialmente? ¿Cómo vas a decir que no, no? O te traje estos tamalitos que hizo mi tía, a ver, pruébalos y cómetelos. Y a la gente le cuesta muchísimo trabajo decir que no, ¿no? O sea, se va a ofender el otro, ¿cómo lo voy a rechazar? Me lo hizo a mí especialmente. Entonces sí se requiere habilidad social, entre otras muchas cosas, porque les voy a decir una cosa, en la familia llega un diabético y es el pan de cada día, y entonces la gente le dice, bueno, si tú quieres estar a dieta, hazte tu comida. Y el marido y los hijos, yo, ¿por qué voy a comer ensaladas ni que fuera conejo, no? O sea, la lechuga, tú, yo, para nada. Y entonces a la gente le cuesta mucho trabajo que desde su familia entiendan que el diabético vive en una familia potencialmente diabética y que el comer saludable no es un asunto de ser enfermo o no ser enfermo, sino más bien preventivo en general. Le cuesta mucho trabajo que entiendan eso. Entonces, estamos metiendo habilidades sociales, estamos metiendo solución de problemas, un poquito con la intención de que a veces la gente está, no sé, aburrida, enojada, desesperada, angustiada y come. Entonces, también tratamos de ver esa relación de que el problema no afecte, porque incluso el problema en sí mismo, si altera la condición emocional, altera los niveles de glucosa. Y bueno, conocimientos, ¿no? Entonces, esas eran las técnicas que se manejaron en el proyecto y con resultados muy interesantes porque, aparte de muchas anécdotas, entre otras que luego la gente no sabe leer y escribir y nos metemos en un conflicto para tomar registros de lo que comen, nos obligamos a diseñar incluso instrumentos ilustrados para que la gente nada más pudiera poner una crucecita, conchas, una conchita, 2 conchas, 3 conchas. Ha sido así medio caótico, pero muy satisfactorio porque hubo cambios en todas las medidas. Y además resultados muy interesantes que no nos esperábamos. Por ejemplo, les decía yo que hicimos un instrumento particularmente para evaluar disposiciones. Nosotros todo el tiempo hemos leído que las condiciones emocionales eran así como básicas para que la gente se adhiriera o no a la dieta. Y no salen tan importantes como otras cosas. O sea, sale muy importante el lugar y sale muy importante la circunstancia social.
O sea, la gente invariablemente está en una fiesta, en una reunión, en la casa ajena, en una invitación, y es cuando rompe las dietas y se sale del asunto, ¿no? El lugar también, y nadie en la literatura había hablado del lugar, que si están en la cocina no pueden parar de comer, que si están en la computadora no pueden parar de comer, que si pasan por el puesto de tacos se regresan y va por lo menos 3, ¿no? Y en propensiones no nada más nos sale el estrés o la depresión, como dice de la literatura, sino básicamente el aburrimiento. O sea, la gente reporta comer cuando está aburrida. Entonces, es muy interesante porque el programa, olvidé una técnica que es autocontrol, donde estamos tratando de que identifiquen cuándo es la situación y que la situación no significa hambre y que tengan la habilidad para evitar, posponer o dar una conducta alternativa, ¿no? O sea, tratando de hacerlos competentes en eso. Entonces, fue muy interesante porque les decía yo, todas las medidas antropométricas bajaron, la de glucosa se normalizó, eso fue muy interesante porque todas las cifras que obtuvimos después de glucosa ya estaban de acuerdo a los criterios de la norma oficial mexicana. El peso no fue tan considerable, pero hay que entender también que el peso no es tan sensible para que se baje ya a cantidades importantes. Pasa mucho tiempo y el programa nosotros lo aplicamos en 3 meses, entonces no se baja tanto, pero sí cambia la glucosa, que es básica, y el IMC, que ya nos da también una idea muy clara. En los registros es muy claro cómo la gente empezó a comer, de comer el 80% cereales, a empezar a incluir frutas, verduras en su alimentación, más proteína y menos cereales. Entonces, bueno, pues es lo que hemos estado haciendo, probando esto. Y ahora lo que queremos hacer, porque lo probamos como paquete de programa, nuestra meta, digamos, próxima, es evaluar qué hizo cada una de las técnicas, en qué tanto contribuye cada técnica al cambio. Eso es lo que pretendemos hacer a continuación. Entonces, muy brevemente, pues estamos platicando qué hace mi línea de investigación. Si tienen alguna pregunta, pues ya lo vemos.